Génesis capítulo 17, versículos 21 al 27. Génesis capítulo 17, versículos 21 al 27. Ponga mucha atención en la enseñanza del día de hoy, porque se viene una fecha y luego no sabemos qué hacer, luego no sabemos cómo actuar, ahorita vamos a aprender un poquito a reafirmar algo que ya sabemos. Génesis 17 del 21 hasta el final, dice la Biblia: mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por ese tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por dinero, y a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Estas dos características no las olvide. Dice, versículo 24: era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Vamos a orar y vamos a dar gracias a nuestro Dios, porque nos das la bendición de terminar un capítulo más en este libro que estamos escudriñando, mi Dios, el libro de los orígenes, el primer libro escrito por Moisés, el cual, mi Dios, hasta el momento ha sido de bendición, edificación, exhortación, consuelo a nuestras vidas. Te rogamos que no sea la excepción el día de hoy, que sigas hablando a nuestras vidas, que nos sigas confrontando, moldeando, edificando por medio de tu palabra, pero que no salgamos como entramos. Tú mismo dices, Señor, en el libro de Isaías, que tu palabra jamás regresa a ti vacía, siempre cumple el cometido por el cual la enviaste. Así que sabemos que hoy sucederá nuevamente, que hablarás a nuestras vidas y saldremos de aquí no pensando en lo bueno o malo, en si me gustó o no me gustó la palabra, sino en cómo vamos a reflejar a Cristo un poco más el día de hoy. Gracias, Señor y Dios, porque el medio que utilizas siempre es tu palabra, y hoy tenemos la palabra a nuestra disposición. Gracias, Señor y Dios, en el nombre de Jesús nuestro Rey te decimos amén, Dios. El día de hoy, como vemos, como ya sabemos, terminamos el capítulo número 17 del primer libro escrito por Moisés. En este capítulo hemos visto que Dios aparece al padre de la fe, Abraham, precisamente para reavivar esa fe y confirmar su pacto con él y con su descendencia. Ya han pasado más de 2 décadas desde que Dios habló la primera vez con Abraham y le dijo: te voy a dar un hijo. Y como ya está a punto de llegar ese hijo, Dios dice: me voy a aparecer y voy a reafirmar mi pacto y voy a reavivar esa fe que tiene Abraham. 2 situaciones resaltan en esta aparición del Señor. La primera es que Dios les cambia el nombre de Abraham y Sarai por Abraham y Sara, debido a que el nombre denota identidad, sentido y propósito, y lo que está por venir para sus vidas hace necesario un cambio radical. Dios cambia el nombre al padre de la fe, Abraham, y a su esposa Sara. Lo segundo que resalta es que en esta ocasión el pacto es sellado con una señal externa, visible, de pertenencia al Señor y a su pueblo. Acuérdese que por eso es tan importante el bautismo, y eso era la circuncisión, una señal externa de que pertenezco a Dios, pero de que también pertenezco a su pueblo. Esa señal es la circuncisión, la cual es ordenada para los varones nacidos en el pacto, y dice Dios debe de realizarse a los 8 días de nacido. Aunque obviamente Abraham y compañía en el tiempo estipulado ya no se puede, ya se ha pasado, y por lo tanto deben de practicarla sin importar qué edad tienen. En el caso de Abraham 99, en el caso de su hijo Ismael 13 años, pero de ahí en adelante, cada vez que naciera un niño dentro de la comunidad del pacto, ¿a qué edad debían de circuncidarlo? Aquí estamos, ¿a cuántos? A los 8 días de nacido. Concluiremos este capítulo resaltando la fe del patriarca. Una fe interna en la cual él cree al Señor, pero también una fe externa. Esto lo vimos en un discipulado hace ya bastante tiempo. Por eso es que usted dice: me suena eso que está diciendo el pastor. Las 2 facetas de la fe, la faceta interna,
creo con todo mi corazón, pero la faceta externa, el creer, me lleva a hacer cambios. Hay personas que tienen solamente la faceta interna. Muchos cristianos solamente tienen la faceta interna. No, yo sí creo en mi corazón. No, yo sí creo en Cristo. No, yo sí creo, pero no hay un cambio en su vida. También lamentablemente hay muchas personas que tienen la faceta externa, ayudan, hacen buenas obras, hacen beneficencia. ¿Creen en Cristo? No, yo creo que así vamos a tener un mundo mejor. Son necesarias para ser salvos las dos, la faceta interna y externa de la fe. A pesar de tener casi un siglo de vida, Abraham obedece al pie de la letra, corta su prepucio. Aún así sobresale el hecho de que para el patriarca no es opción dejar que nadie en su casa, varón obviamente, se quede sin circuncidar. Para el padre de la fe es igual de importante que todos en su hogar sigan sus pasos de obediencia al Señor, los cual nos da una valiosa lección en la cual vamos a profundizar al final. Debemos de enseñar a nuestra familia a caminar en obediencia al Señor. No importa cuántos obstáculos haya, esto sí es obligatorio para cada padre, para cada madre de familia, enseñar a los nuestros a caminar en obediencia. Vamos a llegar ahí poco a poco. Versículo 22. Era en el 22, empezamos en el 21, pero estamos en el 22. Acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. ¿Qué es lo que acababa de hablar? Lo que acabo de resumir. Acababa de decir, te voy a cambiar el nombre. Acababa de decirle, voy a reafirmar mi pacto contigo y tu descendencia. Acababa de decirle, Abraham, de hecho vas a circuncidar tu carne, tú y todos los tuyos, no importa que sea que no haya nacido ahí, si lo compraste, si nació ahí, van a circuncidar su carne. Después de haber hablado todas estas verdades con Abraham, el Señor, dice Moisés, subió. Se refiere muy seguramente a su trono celestial. Acuérdese, esto lo vimos ya hace tiempo. El Señor tiene su trono ¿en dónde? ¿En el tercer qué? En el tercer cielo. Por eso es que no sé si lo quieres llamar instinto, o vaya, porque Dios puso eternidad en el corazón de los hombres, los seres humanos, aunque le agradezcan al universo y no creen en Dios, ¿qué hacen? Gracias. ¿Hacia dónde voltean? No creen en Dios, pero dicen, gracias universo, gracias vida. Yo no le doy gracias a la vida, yo le doy gracias siempre a Dios. Haga usted lo mismo. El Señor entonces regresa al tercer cielo donde está su trono. El texto nos dice que acabó de hablar con Abraham y subió entonces de estar con él a su trono. Ciertamente todo aquello debió haber sido una escena solemne y conmovedora para Abraham. Estuvo en la presencia misma de Dios y escuchó su voz. Sigue diciendo Moisés, versículo 23. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, a todos los siervos nacidos en su casa, a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos. ¿Cuándo? ¿Y cómo lo hizo? Como Dios le había dicho. Es una maravillosa ilustración de la obediencia del padre de la fe. Abraham se asegura que todos los varones, miembros de su familia, de su clan, de su tribu, sean circuncidados cumpliendo la palabra de Dios. Para Abraham, su circuncisión selló una antigua transacción de fe. En el capítulo 15 ya vimos que Dios bajó y le dijo a Abraham, párteme los animales a la mitad, ahora voy a pasar por en medio de los animales. Esa es la manera en que tú conoces que se sella un pacto. Ahora en el capítulo 17, quien sella el pacto, por así decirlo, es Abraham al momento de decir, vamos a circuncidar la carne. Dos situaciones tienen que resaltarse de aquí. La primera, para los miembros de su familia, fue una súbita entrada en una relación de Dios, con Dios. Es decir, creo que ni siquiera sabían qué estaba pasando y de inmediato Abraham dice, hey tú fulano, sutano, tráiganse a todos los varones, vengan para acá, pásame un cuchillo porque vamos a poner por obra lo que Dios acaba de decir. Ellos no sabían tal vez bien qué situación estaba pasando, pero creyeron y obedecieron a su patriarca. Lo segundo que tenemos que resaltar, la manera en que obedeció. Dios le dijo, quiero que me circuncides a todos hoy. No, simplemente le dijo, circuncídalos. ¿Y cuándo obedeció Abraham? Aquel mismo día. ¿Y cómo obedeció?
como Dios le había dicho. Abraham no dijo, bueno, tengo 15 días, 3 semanas, un mes, más los días hábiles, más los días de descanso, y se atraviesa el puente de semanas. Me quedan varios días para obedecer. ¿Qué dijo Abraham? Quiero obedecer. ¿Cuándo? Diría Fox, ¿cuándo? Hoy. ¿Sí se acuerdan de ese? Hoy. Vamos a obedecer. ¿Cuándo? Hoy. ¿Y cómo vamos a obedecer? Como Dios dijo. Bueno, los voy a circuncidar lo antes posible, pero unos sí, otros no, los que tengan más edad, o nada más vamos a cortar un cachito. ¿Cómo obedeció Abraham? Como Dios dijo. Mucho ojo. Versículos 24, 25 y 26. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En aquel mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo. Estos versículos declaran el hecho de que Abraham cumplió con responsabilidad y obedeció el mandamiento de Dios. La circuncisión, ya lo hemos dicho muchas veces, lo hemos leído, era la señal del pacto. El circuncidado pasaba a formar parte de la familia de la fe, pero si alguien no era circuncidado, era acusado de violar el pacto. Por eso es que resalta este versículo, porque para Abraham ningún varón quedaba fuera, en especial su hijo. ¿Sabes qué, hijo? No solamente te voy a decir qué hacer, te voy a poner el ejemplo de lo que hay que hacer. Y por eso es que dice la Biblia que el mismo día fueron circuncidados, ¿quién? Abraham y ¿quién? E Ismael su hijo. Versículo 27. Todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa, el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados. No dice por él, ¿qué dice? Con él. No solamente les estoy mandando a hacerlo, yo también lo estoy haciendo. Abraham, amigo de Dios, practicó la confianza y obedeció al Señor. El patriarca, sí lo hemos visto y lo vamos a ver. Fíjese que ahora que estamos estudiando esto, de verdad te das cuenta y dices, vamos a llegar para allá, porque en los siguientes capítulos vemos que Abraham sigue creciendo en fe, y después todavía sigue más creciendo en fe cuando en el capítulo 21 dice, aquí está mi hijo. De hecho, en el libro de Santiago leemos, se abre un poquito el velo y dice Abraham, yo estoy seguro de que aunque lo mate, tú tienes el poder para revivirlo, Señor. Y vemos el siguiente capítulo y Abraham vuelve a meter las 4 patas. ¿Sí lo ha leído? ¿Ha leído el libro de Génesis? ¿Qué vuelve a pasar con Abraham? Vuelve a llegar con un rey extranjero y dice, es mi hermana. Lo mismo que había hecho. Y yo de verdad que cuando leí esto decía, no entiendo. Muchos escritores, muchos autores dicen, es el mismo episodio o tenemos que pasarlo antes. Moisés se equivocó. Por eso siempre te he dicho, Abraham es el prototipo del cristiano en la actualidad, porque no importa cuánto tiempo tengas caminando con Dios, no importa qué tan maduro parezcas, todos estamos propensos a caer. Ya vamos a llegar para allá. ¿Por qué salió esto? Porque Abraham había tenido sus lapsos, sus caídas, pero poco a poco puso la mirada en el Señor, buscó de su ayuda y entendió a cabalidad lo que Dios le pedía. Sí, Señor, tú me estás diciendo un pacto, tú quieres que la gente se dé cuenta a quién te pertenece. No solamente me voy a circuncidar yo, para mí es importante que mi hijo y todos en mi casa sigan mi ejemplo. Así que por eso el apóstol Pablo escribió de él lo que vemos. Acompáñame en Romanos 4, 20 al 22. Romanos 4 del 20 al 22. Ya más adelante vamos a ver que todos estamos propensos a las caídas. Ahí está la situación de del pastor, ¿cómo se llama? Steve Lawson. Fue lamentable la situación. Yo no sé si usted ya sabe el chisme completo. Y chismecito ya está. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí pusimos no, cuente, ¿cuál qué? Es lamentable, de verdad. No vamos a hacer leña del árbol caído, es lamentable, de verdad. Dios nos guarde, ore mucho por mi vida, de verdad, por los que estamos aquí enfrente, que no caigamos, porque si yo no he caído como él, no es porque soy mejor pastor, es porque Dios es bueno, simple y sencillamente, ¿sale?
Entonces, él tendrá mejor oratoria, tendrá mejor lo que sea, preparación y lo que sea, pero al final de cuentas sigue siendo un ser humano como usted y como yo. Por eso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 10:12, el que quiere estar firme, mire que no caiga. ¿Ya ve cómo si se sabe textos? Lo que pasa es que le da flojera. De veras no dejé tarea, escriba tarea. Proverbios 1:7. Por ahí me deben, ya se están. El próximo domingo voy a llegar desde temprano y como vayan llegando en la puerta les voy a ir preguntando el texto. Si no, no entra. Y todos afuera aplaudiendo y cantando. Proverbios 1:7. ¿Qué dice Proverbios 1:7? El principio de la sabiduría. Pero dice más. ¿Qué más dice? Los necios, los insensatos desprecian la sabiduría porque desprecian al Señor. Romanos 4:20 al 22. ¿Qué dice el apóstol Pablo acerca de Abraham? Regresamos al tema, no se distraiga, regresamos nuevamente. Dice la Biblia: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿De quién habla aquí el apóstol Pablo? De Abraham. El capítulo da un cierre que no deja lugar a dudas que Abraham no solamente era un gran hombre de fe, era obediente al Señor, y de inmediato él, si no entendía a la perfección su responsabilidad, sino que entendía a la perfección su responsabilidad como patriarca de su familia. Entendía perfectamente que la fe, si bien es personal, no es un asunto privado. Esto ya se lo he dicho otras veces. Hay mucha gente que dice: la salvación es personal, mi fe es personal. Tienes toda la razón, pero no es un asunto privado. Debe de hacerse pública esa fe. En el caso de Abraham, extendió esa fe a todos los miembros de su casa. Abraham entendía que no solamente él, sino que toda su casa tenían que seguir, amar y obedecer al Señor de la gloria. Josué 24:15. Este también estaría bueno que nos lo aprendiéramos. Josué 24:15. Josué ya sabe que está a punto de llegar el fin de sus días. Se levanta delante del pueblo y les dice: ahí está el camino de bendición y ahí está el camino de maldición. Si ustedes quieren seguir a los dioses y a los ídolos y ser paganos y abominables, allá ustedes. Pero termina diciendo que yo y mi casa serviremos al Señor. Si lo dice así, dice: si mal les parece servir a Jehová, escojan hoy a quién servirán. Si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa, nuevamente, pastor, ahí está mal escrito, tenía que decir mi casa y yo. Josué está reafirmando: soy el responsable, soy el que está al frente, soy el patriarca, soy el que Dios me va a pedir cuentas. Así que yo en primer lugar, junto con mi casa, ¿qué haremos? Serviremos al Señor. Hay otro caso similar que se da cientos de años después, en épocas del Nuevo Testamento. Hechos 10:23. Abraham, Josué, Cornelio. Tres casos muy parecidos. Hechos 10:23. Hechos 10:23. Dice la Biblia: entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, fue con ellos y le acompañaron. No. No, es el 24, 23 y 24, sí. Está hablando aquí de Pedro con sus acompañantes y con los dos varones que mandó. Dice: y los acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado, ¿quién? A sus parientes y a sus amigos más íntimos. Es decir, Cornelio, lo mismo que Abraham, lo mismo que Josué, dijeron: no solamente se trata de mí. De hecho, Cornelio lo llevó un poco más allá y dijo: mi familia, los de mi casa, y es más, hasta mis amigos. Oye,
te considero mi amigo más íntimo, ven, porque va a venir un varón de Dios y nos quiere hablar del Señor. Todos los que somos padres debemos de entender claramente y nunca olvidar que si nosotros no instruimos a nuestros hijos, alguien más lo hará. Y cuando me refiero a alguien más, estoy hablando del mundo. Lo que el mundo enseña nunca es conforme a la palabra y la voluntad de Dios. Por eso es muy importante que tomemos en serio nuestro papel en la enseñanza de nuestros hijos. Nuestros hijos, te lo dije hace tiempo en el discipulado de Venga tu Reino, se han convertido en genizaros modernos. ¿Se acuerda qué es un genizaro? ¿No se acuerda? Se lo voy a recordar. En el sultanato hace como 600, 700 años, cuando los sultanes invadían Europa y la tenían de rodillas por primera vez, pasaba algo. Ellos llegaban a un reino cristiano y decían: quiero 2,000, quiero 3,000, quiero 5,000 de tus niños. Y les daban a esos niños entre 8, 10, 12 años de edad y se los llevaban al sultán, y el sultán los educaba en la fe del Islam. Cuando estos niños crecían y regresaban a su hogar, no tenían ninguna lealtad ni con sus padres, ni con su hogar, ni con Cristo. Los educó el sultán, los educó el Islam. ¿A quién cree que le tenían lealtad? Al Islam y a Alá y al sultán. Y eso hacemos los cristianos con nuestros hijos. No, pastor, sí, los mandas al igual que yo cada día a la escuela, y en la escuela les enseñan a orar, a leer la Biblia y a creer en Dios, ¿verdad? De seguro. ¿No? No, pastor, es que la educación debe de ser laica. Y entonces, ¿por qué los obligan, por ejemplo, ahora que se viene el Día de Muertos, a participar? No es laica la educación en nuestro país. La educación en nuestro país es anti Dios y anticristiana. Gracias a Dios, porque hay no pocos, porque sí hay varios maestros que no se dejan envolver, cristianos o no tanto, por esto. Pero la SEP, desde arriba, la educación en México la quieren hacer anticristiana. Y nosotros decimos a nuestros hijos: vayan para allá, hijos, como genizaros. Y cuando regresan les decimos: ¿verdad que Dios es bueno? ¿Qué terminan diciendo nuestros hijos si no sembramos en ellos? No, papá, tú no entiendes, Dios no existe. No, papá, tú no entiendes, Dios está muerto. La religión es el opio de todos los pueblos, porque hasta hablan así. No sé si hablen así o no, pero si no deseamos perderlos en el paganismo, tenemos que, como Abraham, actuar de inmediato. Proverbios 6, 20 al 23, Proverbios 22, 6. Proverbios 6 del 20 al 23 y Proverbios 22, 6. Son genizaros modernos nuestros niños, y regresan de estar con el sultán, con el pagano, y nosotros no les enseñamos nada del Señor. Eso sí es una tragedia. Que no te sorprenda si cuando vayan en la prepa, terminando la secundaria, te empiezan a decir ese tipo de cosas. Es tanta la influencia del paganismo que muchos de nuestros hijos ya les da ansias y dicen: ya que llegue el Día de Muertos, porque ya quiero pedir calaverita. ¿Eso significa que tienen influencia de Cristo? ¿De quién crees que es la influencia? Y nosotros decimos: no pasa nada. Proverbios 6 del 20 al 23 dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos en tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara, y la luz y enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. La Biblia nos llama a los padres a instruir, a enseñar a nuestros hijos. Proverbios 22, 6. Esta te la deberías de saber también de memoria. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, cuando creciere, ¿qué dice? Hace tiempo entendimos que hay dos formas de enseñar a nuestros hijos: con nuestro ejemplo y con nuestra instrucción. Por eso es tan importante que nosotros como padres también seamos discípulos y estemos siendo discipulados a los pies del Señor Jesucristo, y que cada día nuestras vidas descansen en Él. De esta manera reflejamos a Cristo en cada área de nuestra vida, en especial a nuestros hijos, al ser un ejemplo de cristianismo. Nuestro principal deber delante de nuestros hijos es formar su carácter, el carácter de Cristo. Escucha bien: no satisfacer
sus deseos. Escucha lo que salió de mi boca. Tu responsabilidad, papá, y la mía es formar el carácter de Cristo en nuestros hijos, no el satisfacer sus deseos. Porque si tu hijo te dice: papá, mamá, tengo deseo de ir a pedir calaverita, ¿qué debes de hacer? Es que mi hijo quiere, pastor, y está en edad, y es que usted no sabe, y que si tú estás tratando nada más de satisfacer los deseos de tus hijos, discúlpame, no lo digo yo, lo dice la Biblia, eres un mal padre. La Biblia dice que un padre debe de tratar de formar el carácter de Cristo en sus hijos. ¿Pero qué tiene de malo? Lo vimos ahorita en la mañana. ¿Pacto de vida o pacto de muerte? ¿Qué hacen el Día de Muertos? Van y piden a quién, y celebran quién, y están con quién, con Cristo. Lamentablemente ya está muy retorcido, porque sí, al principio de la era cristiana el Día de Muertos fue redimido, tratado de redimirse, y se hacía oración y se juntaban en la iglesia y cantaban salmos al Señor, porque sí había muchas situaciones acerca de los muertos. En muchas culturas piensan que esos días regresan de las tumbas. Y esta es otra cosa también muy curiosa con los ateos: no creen en Dios, pero ponen ofrendas para que sus muertos regresen a comer. Es que yo no creo que haya vida, pero vamos a ponerle. Yo no tiene nada de malo que quieran a sus muertos y que guarden honra y respeto, pero por fin, ¿hay o no hay algo más aparte de esto? El universo es abierto o cerrado, por fin. ¿Es abierto o cerrado nuestro universo? No sé, yo no tengo la llave, ya se lo enseñé. Un universo cerrado son los que creen y dicen: esto es todo lo que hay, no hay ángeles, no hay energías, no hay nada, eso es todo lo que hay. Nosotros no creemos en eso, creemos en un universo abierto. Dios creó el universo y Él mete su mano cuando Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere, y donde Él quiere y todo lo que quiere. Ese es un universo abierto. Escucha nuevamente, te lo voy a decir. Nuestra responsabilidad como padres es formar el carácter de Cristo en nuestros hijos, no el satisfacer sus deseos. De nada nos sirve tampoco ayudar a nuestros hijos a llegar a ser grandes médicos, maestros, ingenieros, abogados, cualquier profesión que quieras, cualquier hombre o mujer de negocios que le deje mucho dinero, si es lo que tú quieres, si no les enseñamos a seguir a Cristo. No importa qué tanto hayan conseguido, si no les enseñaste a seguir a Cristo, discúlpame, fracasaste como padre. Tal vez algunos se preguntarán: ¿pero qué les enseño a mis hijos? ¿Qué es lo que tengo que decirles con el ejemplo y la instrucción? Enséñales respeto, que se ha perdido mucho. Enséñales gratitud, que por todo estén agradecidos y digan: hoy hay frijoles, gracias Dios. Hoy hay barbacoa, gracias Dios. Hoy no alcanzó, gracias Dios. Enséñales integridad, no importa que nadie te esté viendo, las cosas se hacen bien hechas siempre. Enséñales diligencia. ¿Qué es diligencia según la Biblia? Nosotros aquí le decimos hacer acomedido. Tus hijos, como los míos por naturaleza, van a llegar, y si tienen celular y llegamos a algún lado, van a llegar y se van a sentar. No es algo nuevo. Y si tú no le dices: hijo, hija, párate, ayuda, haz esto, haz lo otro, van a ver a todos pasar, o van a ver a su abuelita o a su mamá pasar con todas las cosas, y ellos nomás van a estar y no van a hacer nada. ¿De quién crees que es la responsabilidad de hacerlos diligentes? De nosotros. Ellos te van a regresar una sonrisa bien bonita, no te van a torcer los ojos, mucho menos la trompa. Ellos van a decir: sí, mamá, te ayudo. No lo van a hacer. Les va a molestar: ay, ma, ya hice esto, yo. Tú sígueles diciendo, y cuando crezcan vas a ver que lo que sembraste está cosechado. Enséñales una buena moralidad. Segunda de Timoteo 2:22. A mi esposa no le gusta que te cuente esta historia que te voy a contar, pero no está aquí. Ay, sí está, pensé que le había tocado clase. No, entonces ya no. Otra. Segunda de Timoteo 2:22. Huye también de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, amor y la paz con todos los que de corazón limpio invocan al Señor. Pablo está diciendo: enséñales una buena moralidad. El impacto de una enseñanza moral en nuestros hijos, no tienes idea de qué tan profundo puede ser. Es en serio, a mi esposa no le gusta mucho que cuente esta anécdota mía.
es muy personal, ahorita vas a entender por qué. Cuando tenía como 8 o 9 años, acompañé a mi papá allá a Circunvalación a comprar el uniforme para el equipo de fútbol, los verdes, uno de Irlanda creo era. Mi papá jugaba en un equipo y le dijeron, sí, tú vamos, cómpralo, y fui con él. Allí en Circunvalación, sí sabes que hay afuera, sobre todo Circunvalación, hay unas muchachas muy pobrecitas, no tienen para comprar casi ropa. Yo tenía como 8 años, como 7, 8 años, no sé. Y me dice mi papá, nunca vayas a venir con una de estas mujeres. Y yo dije, ¿cómo para qué? O sea, no entendí, pues no, pues ni las conozco. No sabía de qué hablaba realmente bien mi papá. Después de como unos 8 o 10 años, estaba yo en la prepa. Mis amigos, yo siempre fui el más joven de mis amigos. Cuando yo entré a la prepa tenía 15, uno de mis amigos 18, otro de mis amigos 18 y otro de mis amigos 20. Entonces me llevaban 3 y 5 años. Me acuerdo que fuimos a una fiesta, la fiesta terminó relativamente temprano, uno de ellos tenía un bochito y dice, pues vamos a dar la vuelta. Y pues nos subimos al bochito y ahí vamos por la ciudad. Y llegamos a una zona de ese rubro, donde había muchas mujeres así. Y como yo era el más joven, empiezan... Yo, ¿qué? Y me dicen, oye, nos cooperamos y vas. En ese momento en mi mente, de verdad, Dios trajo a memoria y dijo, nunca vayas con una de esas mujeres. No era yo cristiano, lamentablemente. Todavía estaba como a 2, 3 años de que Cristo alcanzara mi vida y mi corazón. Pero gracias a Dios no lo hice. De verdad que sí puedo decir, por la gracia de Dios no lo hice. Sí dije, no, mi papá me dijo que nunca con una de esas mujeres. Y ya sabrás, me dijeron, no importa, amigo, eres muy hombre. De verdad, toda esa semana en la escuela, cuando regresamos a la escuela, me decían, oh, ahí viene el buen caballero que no quiso estar. Fui la burla, de verdad, obvio. Si usted se está burlando de mí, imagínense mis amigos. Imagínense mis amigos cómo me traían. No, se me hace que has de ser homosexual y ya sabe, con otras palabras. La instrucción de moralidad que me dio mi papá como 10 años antes tuvo efecto. Nunca menosprecies el enseñarles buena moral a tus hijos. Y lo más importante, enséñales el camino del Señor Jesucristo. Génesis 18, 19. Génesis capítulo 18, versículo 19. Un poquito más adelante lo vamos a ver y solamente se lo voy a recordar esto que ya vimos. Dice Génesis capítulo 18, versículo 19. Dios hablando con Abraham cuando va a hacer el juicio de Sodoma y Gomorra poco antes, Dios le dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. ¿Qué les va a mandar Abraham? No importa que Abraham ya no esté, él va a dejar una instrucción, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Pregúntale a un musulmán si sus hijos son musulmanes y él contundentemente te va a decir, por supuesto que es musulmán. Si tú le preguntas a un judío si su hijo es judío, te va a decir que sí. Lo peor, pregúntale a algún fanático de fútbol si su hijo le va al mismo equipo que él y con orgullo te va a decir, por supuesto que le va a la América. Y si no le va a la América te va a decir, no sabe de fútbol, bla, bla, bla. Pero pregúntale a un cristiano si su hijo es cristiano y te va a decir, no, él un día tiene que tomar la decisión y venir a los pies de Cristo, y que es de lo más peligroso. Pregúntale a un cristiano hoy en día si su hijo es cristiano y te dirá, no lo sé, Dios lo sabe, tiene que venir a los pies de Cristo. Esta forma de pensar es de lo más dañina para la fe cristiana y para nuestra militancia en el mundo, y traiciona por completo cómo Dios interactúa con el hombre. Ya lo vimos cuando Dios hizo pacto con Noé. ¿A quién salvó Dios? ¿A Noé y a quién? Y a toda su familia. Cuando Dios hace el pacto con Abraham, Dios salva a Abraham, ¿y a quién? A toda su descendencia. Dios, lo vemos en el libro de Josué, hace un pacto con Rahab, y Rahab es salvada ¿con quién? Con toda su casa. Lo mismo le pasa a David. Dios llega y le dice a David, nuestro pacto, ¿y a quién salva? ¿Nada más a David? A toda la gente. Pastor, pero es que no.
Dios no hace un pacto con individuos aislados, siempre con familias. Pero eso es del Antiguo Testamento. ¿Quieres ver que en el Nuevo Testamento también? Ya vimos el caso de Cornelio, vemos el caso de Lidia, del carcelero de Filipo y de Crispo. Vamos al libro de Hechos 16:15. Ya vimos el caso de Cornelio. Viene en Hechos 10 y Hechos 11. El caso de Lidia. Ella llega a la fe cristiana y es incluida ella con toda su casa. Hechos 16:15. ¿Ya lo tienes? Y cuando fue bautizada, ¿y quién? No solamente Lidia, también ¿quién? También su familia, también el carcelero de Filipos. Hechos 16:31 al 33. Dice, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú solito y a ver qué pasa con tu familia. ¿Sí dice así? ¿Serás salvo quién? ¿Tú y quién? Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomando en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó. ¿Él con quién? Con toda su familia. Y Hechos 18:18. También Crispo. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria con él, Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea. No, ¿dónde estoy? Otra vez me equivoqué, Dios mío. ¿O era el 19:18? ¿28? ¿18:8? Ah, sí, aquí está, es 18. Ahora no me comí los números, ahora lo puse de más. Por lo regular me como las letras y los números. Dice Hechos 18:8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor. ¿Con quién? Y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Entonces eso significa, pastor, que yo como padre cristiano, mis hijos serán salvos. No, lamentablemente no hay garantía. Los puritanos decían que el Señor pone la línea de la elección sobre lomos de padres piadosos. Es decir, lo que sí te puedo decir es que es mucho más probable que si educamos a nuestros hijos en el camino de Cristo, ellos terminarán siendo parte del pacto de gracia. Lo que sí tenemos la certeza es que si tú no educas a tus hijos para seguir a Cristo, van a suceder dos cosas terribles. La primera, vas a dar cuentas delante de Dios por esa negligencia, porque es negligencia no educar a tus hijos en Cristo Jesús. La segunda, el mundo les enseñará a despreciar a Cristo, a su evangelio y a su reino de todas las maneras posibles, desde burlas, desdén, menosprecio, hasta ser los que principalmente atacan la fe de sus padres. Ya entregamos a nuestros hijos varias horas al día durante 5 días a la semana al mundo, para que el Estado, por medio de la escuela, les enseñe a menospreciar a Cristo y su ley. En algunos casos hasta los enseñan a odiar al Señor de la gloria. Lo menos que debemos de hacer es contrarrestar esas enseñanzas todos los días y a toda hora. ¿Cómo lo hago, pastor? Dales el veneno, al antídoto de las ideologías. Dales de la palabra de Dios. Primera de Corintios 7:14 y Salmos 127. Escucha bien, toda la semana, todos los días. Primera de Corintios 7:14 y Salmos 127. Van y toman un poco de veneno, pues tú todos los días dales un poco de antídoto. Háblales acerca de la palabra del Señor. Pero es que yo no sé, pastor. Eso es bien sencillo. Capacítate. Tenemos bastantes discipulados, gracias a Dios. Es que yo no sé qué decirle, pastor. No te creas, eso no me sorprende. Decía mi abuelito, nadie nace enseñado. Yo no nací. Si tú piensas, ay, el pastor nació ya sabiendo, no, te equivocas. Todos tuvimos que ir aprendiendo. Es que yo no sé qué enseñarles. Discipúlate, capacítate
y enséñales a tus hijos. La Biblia dice en 1 Corintios 7:14, vamos para allá, que ellos son santos, de la simiente santa por ser tu hijo. 1 Corintios 7:14 dice: porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera sus hijos serían inmundos, mientras que ahora son ¿qué? El Señor, por ser tus hijos, los considera su propiedad, pero no es en automático que ellos lleguen a los pies de Cristo. Enséñales a seguir a Cristo. Y por último, el Salmo 127 del 3 al 5. Aquí es donde nos dice la Biblia que somos los responsables de que nuestros hijos sigan al Señor. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como una flecha en mano del valiente, así son los hijos que tuviste en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Cierre sus ojos, por favor. No se ponga sobre sus pies, porque como vamos a tomar la Santa Cena, no quiero que se pare, se siente. Pero sí, cierre sus ojos y vamos a terminar y vamos a meditar antes de pasar a la cena del Señor. Para terminar el tema y para ligarlo con la Santa Cena, nuestros hijos, al igual que todas las demás personas en este planeta, o son hijos de Dios o son hijos del diablo. No hay más, no hay punto medio. Ninguna persona creada a vida y por haber puede decir que es hija de nadie. O eres hijo de Dios o eres hijo del maligno, dice la Escritura. Y nuestros hijos, al igual que todas las personas en el planeta que no creen en Cristo, aunque te duela y aunque es impactante, si no ha llegado a los pies de Cristo, si no cree en Cristo, le sigue y le obedece, discúlpame, pero tienes viviendo en tu casa a un hijo del diablo. Como lo eras tú, como lo era yo. Tampoco no es, ay, es lo peor. No, todavía estás a tiempo de predicarle el evangelio, de enseñarle con tu ejemplo y de decirle: ven, vamos, comprende los caminos del Señor. No hay otra opción. Nuestras oraciones son un buen comienzo. Tal vez tú puedas decir: pastor, yo por eso oro día y noche, mis rodillas están como camello, de que estoy hincado todo el tiempo, hincada, y no sabe cuántas lágrimas he derramado. Es un buen comienzo, amado hermano o hermana, pero no lo es todo. Hay que hacer más, mucho más. Y si no sentimos que estamos preparados, la solución no es muy simple. Hay que prepararnos en el conocimiento de la palabra. Tenemos mucho material disponible para que empieces y nunca te pares. Ayúdeme un poquito a hacer para enfrente de la mesa, por favor. Siga con sus ojos cerrados usted. Aquí me ayuda mi hermano Carlos, tómate de aquel lado, por favor. La Biblia nos dice que la cena, la Santa Cena, la copa simboliza el nuevo pacto. No podría quedar mejor la enseñanza del día de hoy, porque como lo acabamos de entender, Abraham tomó a toda su familia porque él quería que toda su familia perteneciera al pacto. Él quería que todos los varones que habían nacido en su casa, o aunque no hubieran nacido ahí, los hubiera comprado, fueran empleados, fueran lo que fueran, todos en su casa quería que pertenecieran al pacto. ¿Cuánto y más nosotros como padres no deberíamos de desear que nuestros hijos pertenezcan al pueblo del pacto? Que pertenezcan como nosotros hoy en día al pueblo del Señor y poder decir, no solamente de dientes para afuera, sino en la realidad: soy cristiano y hay una institución que me avala, que es mi iglesia local. Ellos avalan mi cristianismo y por eso tomo la Santa Cena con ellos. La Santa Cena simboliza el pacto, el nuevo pacto, el pacto de gracia, un mejor pacto. Lo hemos estado entendiendo también en las mañanas en el discipulado. Nuestra responsabilidad delante de Dios es que nuestros hijos un día lleguen con nosotros a ser participantes del pacto. No se da en automático. Si tú piensas que simple y sencillamente tienes que esperar, déjame decirte que no estás entendiendo. Así como tu crecimiento cristiano no se da en automático, lleva tiempo, lleva esfuerzo, lleva dedicación y tienes que estar ahí renovando tu mente. Lo mismo pasa con nuestros hijos. Tú no puedes solamente decir: estoy orando mucho por ellos. Debes de instruirlos. La enseñanza y el ejemplo son vital para ello.
Vamos a instruirlos hoy con nuestro ejemplo. La enseñanza se les da aquí un poco, pero déjame decirte, papá, si tu hijo está allá arriba tomando catecismo, es solamente un apoyo. La responsabilidad no es de la iglesia. La iglesia te apoya y les da catecismo, pero verdaderamente la responsabilidad de que tus hijos conozcan y caminen en los caminos del Señor es nuestra como padres, es tuya. Vamos a darles el ejemplo tomando la Santa Cena, y vamos a darle la instrucción en su momento en nuestras casas. Una muy buena instrucción, y para formar el carácter de Cristo, te decía, es: hijo, sí, hija, yo sé que quieres salir y pedir y salir y disfrazarte y hacer y volver, pero nosotros vivimos en el pacto de gracia, en el pacto de vida. No tenemos pacto con la muerte, no tenemos pacto de maldición. Así que lo siento, si vives en mi casa y estás bajo mi techo, vas a vivir bajo mis reglas, que son las reglas del Señor. Eso no le va a gustar, eso va a hacer que tenga cara contigo unos días, pero eso va a formar en él o en ella el carácter de Cristo. Y nosotros no estamos para quedar bien con nuestros hijos, estamos para formar el carácter de Cristo en ellos. Si tú vas a tomar la Santa Cena porque eres parte del pacto y quieres dar ese ejemplo a tus hijos de que eres parte del pacto, ponte sobre tus pies para que te lleven ahí a tu lugar los elementos de la cena. Ahorita mis hermanos me van a ayudar y te van a llevar los elementos hasta tu lugar. Una vez que tengas los elementos en tu mano, quédate ahí sobre tus pies, cierra tus ojos. No es una tarea fácil, y ciertamente la tarea de instruirlos en los caminos del Señor, sobre todo cuando ellos están tan inmersos en el mundo, no es una tarea en la cual vas a ganar popularidad con tus hijos, no ahorita. Pero si haces las cosas bien, va a llegar el momento cuando crezcan que te van a decir: gracias papá, gracias mamá. No me gustó la manera, porque yo era rebelde y quería hacer las cosas a mi modo, pero mira, hoy veo que da fruto. Ya te dije el ejemplo, yo ni siquiera entendía por qué me decía mi papá eso, y después de casi una década vi cómo dio el fruto. Edúcalos para que sigan los caminos del Señor, para que ellos pertenezcan al pacto de gracia como lo pertenecemos tú y yo. No se va a dar en automático. Abraham lo entendía. Abraham ni siquiera les preguntó quién se quiere circuncidar, y por eso te decía, imagínate el shock de ser parte de la casa de Abraham, que te hable, que les diga: fórmense porque voy a cortar una parte de su cuerpo, y vaya qué parte del cuerpo de los varones. Pero Abraham no dejó que ellos decidieran, él dijo: yo soy el patriarca, yo voy a dar cuentas, la decisión está tomada. No era un concurso de popularidad, era obediencia inmediata a lo que Dios dijo. La Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 26, escucha lo que dice la Biblia acerca del pacto en la Santa Cena. Mientras comían, habla de la última cena, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dijo a sus discípulos: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Ya lo hemos entendido, el pan en la Santa Cena simboliza el cuerpo de Cristo, y lo partimos porque el cuerpo de Cristo fue rasgado por la lanza, en símbolo de ese rasgamiento y en símbolo de que su cuerpo fue para el pago del pecado original. Continúa diciendo el Señor: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y diciendo: beban de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada en remisión de los pecados. El pan simboliza el cuerpo de Cristo, el vino simboliza la sangre de Cristo. Ambos simbolizan el pacto de gracia, el nuevo pacto en el cual vivimos, y ya lo entendimos en la mañana. Ese pacto es un mejor pacto porque su ley está escrita en mente y corazón. Así que la obediencia se demanda con mayor ahínco, y la desobediencia también es castigada peor. Dice la Biblia que el Señor Jesús levantó el pan, miró hacia el cielo, dio gracias al Señor y lo partió. Gracias Dios, partimos el pan como símbolo del castigo que sufriste en la cruz para poder llevarnos a todos a entrar al nuevo pacto. Y les dijo: tomen, coman de él. Gracias Dios, puedes comer del pan. Después, dice la Escritura, levantó la copa
y les dijo que simboliza la sangre del pacto. Nosotros no creemos que el vino se va a convertir literalmente en sangre. No sucede así. Nosotros creemos que es una representación espiritual de la sangre que derramó Jesucristo para que estemos en un mejor pacto, en el nuevo pacto. La levantó y dio gracias y bebió de ella. Gracias, Señor, por la sangre que derramaste en la cruz, porque eso nos permite vivir en el pacto de gracia. No nos lo ganamos, no lo merecemos. Tú lo hiciste por el puro amor a tu nombre. Gracias, Dios. Puedes beber de la copa. Cierre sus ojos, vamos a orar para terminar ya. Por eso es tan importante lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, que no tomes la cena indignamente, porque juicio comes y bebes para ti. Porque si estás en algún pecado, y esto se lo he dicho muchas veces, comer la cena indignamente habla acerca de pecados graves, no confesados y no apartados. No te está hablando de que tienes un mal carácter, lo cual no es bueno ciertamente delante de Dios, pero no se refiere al carácter o a alguna situación que pasó en la semana y te enojaste. Se refiere a algún pecado impenitente, a un pecado no arrepentido, a un pecado en el cual tú dices, no lo voy a dejar, y aunque no lo digas con tus palabras, no lo has confesado y no te has apartado. Entonces es lo que tu corazón quiere. Cuando tomas la Santa Cena así, entonces juicio comes y bebes para ti, porque los que están a tu alrededor, empezando por tus hijos, ven una situación y escuchan otra. Escuchan que eres cristiano, pero ven algo completamente diferente. Eso es juicio, y para ti comer y beber juicio. Por eso es tan importante tener en orden nuestras vidas para tomar la Santa Cena. Por eso es tan importante que la Santa Cena se tome periódicamente en las iglesias, para que sea un aliciente para tener nuestra vida en orden. Nada se le escapa a nuestro Dios. Bendito Señor, creador del cielo y de la tierra, tú enviaste a tu Hijo a la cruz a morir por nosotros. Ahí su cuerpo fue rasgado para que nuestro pecado, en el cual nacimos, fuera removido. La circuncisión espiritual, de hecho, se le conoce. Ahí también derramó su sangre para que los pecados de la carne que muchas veces cometemos, yo el primero de todos, diría el apóstol Pablo, porque no puedo señalar a ninguno de mis hermanos sin que muchos de mis dedos vengan hacia mí, pero cuando cometemos esos pecados, abogado tenemos para con Dios, que es Jesucristo, porque su sangre fue derramada para cubrir esos pecados, y por eso estamos en un mejor pacto. Gracias, Señor y Dios, por esta bendición de dejar que pertenezcamos a tu pueblo. Somos el pueblo del pacto, el pueblo de la promesa. La heredamos en Cristo, porque Cristo es descendiente de Abraham. Gracias, Señor y Dios, por la bendición que nos das de tener una iglesia en la cual podemos tomar los sacramentos de la manera más adecuada, más bíblica posible, mi Dios. No puedo decir la correcta, ciertamente algunas iglesias la tomarán poco diferente a nosotros. Al final de cuentas, lo que queremos hacerlo es lo más bíblico posible. Gracias, Dios, porque por medio de estos sacramentos conmemoramos tu obra, tu muerte, tu resurrección. Gracias, Dios, por haber mandado a tu Hijo a morir en una cruz por nuestro pecado, que es mucho. Gracias, Señor, porque estamos en el nuevo pacto, y sobre todo, mi Dios, para amarrar todo lo que vimos hoy, sobre todo, Señor, así como Abraham de inmediato obedeció a la manera que tú estableciste y no dejó lugar para que nadie en su casa tomara la decisión de si entraba o no en el pacto, así también, Señor, aquellos que somos responsables delante de ti, enséñanos a hacer de la misma forma, a no estar esperando si quieren o no quieren, a llevarlos en los caminos de Jesucristo, a darles la enseñanza correcta, Padre. Gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús te decimos amén, Dios.